La Navidad es una época en que conmemoramos el nacimiento de Jesús y es la época en que muchos cristianos se pelean con otros cristianos porque sí hay que festejar la Navidad o no hay que festejar la Navidad. Hay algunos errores de tipo históricos o bíblicos, vamos a llamarlos así, en las costumbres de la celebración de Navidad. Y vamos a hablar de 5 cuestiones. Número 1. Se celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Lo más probable, según el relato bíblico, es que no haya nacido el 25 de diciembre. Aunque no hay una fecha en la Biblia que diga cuándo nació, se puede deducir que seguramente no fue el 25 de diciembre por 2 cuestiones. La primera es que dice que los pastores estaban pastoreando a la noche sus ovejas al aire libre, a la luz de las estrellas. Y en Navidad, mejor dicho, los 25 de diciembre, en aquella zona de Belén, todo lo que sería Palestina, es pleno invierno, hace un frío que te morís, no podés estar afuera. No podés tener las ovejas afuera a la noche. No sería uy, qué linda noche estrellada, sino qué frío que hace. Es imposible que hayan estado afuera los pastores, se estarían congelando. Estuvo algo fría la brisa de la carretera, Harry. Por lo tanto, se descarta que haya sido el 25 de diciembre. Y como no hay una fecha que te diga la Biblia, algunos eruditos encontraron una fecha probable de parto. En el relato de Lucas, antes del relato de la concepción y nacimiento de Jesús, relata la concepción y nacimiento de Juan el Bautista, que aparentemente habrá sido unos 6 meses antes del nacimiento de Jesús. Y esta concepción es anunciada a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, mientras que él oficiaba como sumo sacerdote en el templo. El papá de Juan el Bautista, Zacarías, era del grupo de Abdías, que le tocaba en el 8º orden dentro del calendario judío. Este 8º orden sería en junio, que a él le tocaba oficiar. Por lo tanto, 6 meses después de junio es diciembre. ¿Diciembre cuándo? ¿Qué pasa en diciembre? 6 meses más o menos después. Cuando María visita a la esposa de Zacarías, la mamá de Juan el Bautista, Isabel. La visita y el bebé en el vientre de Isabel dice que salta, por lo tanto se calcula que tenía unos 6 meses. Y recién había sido anunciada la concepción de María. Por lo tanto, si en enero estaba recién embarazada y si tuvo un embarazo dentro de los términos normales, tuvo que haber nacido en septiembre Jesús, ¿sí? 9 meses después. Si fuese 7 mesino, bueno, nació en julio. Octomesino, no lo dice tampoco la Biblia, en agosto. Pero entre julio, agosto y septiembre tuvo que haber nacido. Imposible que haya tenido un embarazo de 12 meses. ¿Por qué se elige el 25 de diciembre? Bueno, era una fiesta que solían hacer los romanos, era la fiesta del Sol Invictus, porque era el solsticio de invierno, que es el momento, el día más corto del año, ¿sí? A partir del día siguiente empiezan los días a ser un poquito más largos, es el punto máximo del invierno. Es decir, que a partir de ahí el invierno empieza a terminar, ¿no? Cada vez los días empiezan a ser un poquito más largos y eso se celebraba con una fiesta pagana. Se celebraba la fiesta al Sol Invictus, es decir, el renacer del sol, ¿no? De la divinidad del sol. Era una fiesta que se solía hacer. Entonces, lo que decidieron los cristianos romanos en el 354 es tomar esa fiesta y cristianizarla. Esto era muy común en la Edad Media dentro del cristianismo, el cristianismo católico universal. Las fiestas paganas o los elementos paganos se los sacralizaba, se los santificaba, llevándolos a Cristo. Vos adorás al sol el 25 de diciembre porque es invicto, el sol nace vencedor, renace. Bueno, esa fue la fecha en que nació Cristo, te van a decir los cristianos de la Edad Media. Por lo tanto, redireccionamos tu adoración al sol hacia Jesús.
pero lo más probable es que no haya nacido el 25 de diciembre. Y acá viene el número 2, el dato número 2. Y es que tampoco nació en el año 1. En el año 525 un tal Dionisio el Exiguo, me encantó ese apodo. Exiguo quiere decir breve, chico. Sería petizo y le decían Dionisio el Exiguo, o mejor, él firmaba como Dionisio el Exiguo, el breve. Se le ocurrió decir ¿cuándo nació Jesús? ¿Hace cuánto? A él se le ocurrió, o sea, 525 años después del nacimiento de Jesús. Empezó a sacar las cuentas de las Pascuas que se habían celebrado para atrás, 500 años para atrás, que es mucho. Es como que yo quiera datar ahora algo sobre la conquista de Colón en América. 500 años, mucho tiempo para atrás. Empieza a sacar la cuenta y dice, bueno, hace 525 años nació Jesús. Por lo tanto, nosotros ahora estamos en el 525 después del nacimiento de Jesús. Ahora, con el correr del tiempo, empezaron a haber algunos problemas y con la aparición de lo que sería la forma de estudiar la historia de forma crítica, empezaron a haber algunos problemas y el problema mayor, número 1, top 1, es que Herodes murió en el 4 a.C. Es decir, Herodes está datada la fecha que murió en el 4 a.C. Por lo tanto, Jesús, Herodes el Grande, el que mandó a mandar a todos los niños de 2 años para abajo, dice la Biblia. Por lo tanto, antes de morir Herodes, 2 años antes por lo menos, tuvo que haber nacido Jesús. Por lo tanto, se calcula que Jesús nació entre el 4 a.C. y el 6 a.C. Y acá viene el tema. Jesús, técnicamente, nació antes de Cristo. Nació antes que él mismo. Es imposible. Y vos te preguntarás, ¿pero por qué directamente no corrimos todas las fechas? Y dijimos, bueno, Jesús nació en el año 1 y de ahí empecemos a recontar otra vez. Bueno, el problema es que ya se escribieron todos los libros de historia. Y si nosotros corremos la fecha, vamos a suponer que hoy, año 2022, decidimos correr la fecha del nacimiento de Jesús a cuando suponemos que nació. Bueno, va a traer algunos problemas. Es que todas las fechas van a quedar corridas. La conquista de América no fue, o el desembarco de Colón en América no fue en 1492, sino de 4 a 6 años después, 1496. El hombre no llegó a la luna en el 69, sino que llegó en el 73 o 75. No estamos ahora en el año 2022, sino que estamos en el 2026. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, que hay que volver a escribir todos los libros de historia, o tendríamos que decir, en el año 1970, según la fecha de Dionisio el Exiguo, o según la fecha que se modificó en el 2022, sucedió tal y tal cosa. Empezaría a haber una confusión tremenda, que es mucho más fácil directamente decir, bueno, ¿saben qué? Jesús nació en el 6 antes de él. 6 años antes de nacer ya había nacido. Y ya está, solucionamos el problema. Número 3. Y utilizo el número 3 para hablar de los 3 Reyes Magos. Seguro que esto ya lo sabes. Los 3 Reyes Magos no dicen en ningún lado que eran 3 en la Biblia. Tampoco dicen que eran reyes. La Biblia dice que vinieron unos magos de Oriente. Es decir, que eran plural. No era uno, pero tal vez eran 2. Pudieron haber sido 5, pudieron haber sido 1000, pudieron haber sido muchos. Hubo una tradición muy antigua que decía que eran 12 los magos que venían de Oriente. Hay otra tradición que dicen que eran 7. Buscaban números bíblicos, ¿no? Que tengan algún tipo de significado dentro de la numerología cristiana. Y terminó por adoptarse la tradición, pero también fue 300 y pico de años después, en que se dijeron, bueno, son 3 los magos y son reyes. ¿Por qué? Porque representan cada uno a un continente de los 3 continentes conocidos. Uno representa a Europa, otro representa a Asia y otro representa a África. Oceanía ni lo tenemos registrado y América ni se había descubierto. Por lo tanto, representan los reyes del mundo, ¿sí? Son 3 reyes magos y ya está.